Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Desde el 7 de octubre, la cuestión palestina ocupa todas las portadas de la prensa y los medios de comunicación hablan constantemente sobre lo que está pasando en Gaza. Aparte de los combates que está librando la resistencia palestina contra el ejército israelí en Gaza, también hay una disputa dialéctica acerca del relato oficial sobre esta cuestión histórica. Durante décadas, los sionistas han trabajado para imponer su punto de vista y justificar la existencia de un pueblo judío, de una nación judía y, por extensión, el supuesto derecho que tienen los judíos a constituir un Estado judío en Palestina o, como le llaman ellos, en Eretz Israel. La versión de la historia judía del sionismo es incuestionable, y todo aquel que se atreva a cuestionar estas premisas históricas sionistas es tachado de antisemita. Pero viendo la gravedad de todo lo que está pasando y viendo la enorme catástrofe que están cometiendo los sionistas en Gaza, es necesario hacer un análisis objetivo y materialista de la historia judía y demostrar las enormes falsedades que ha vendido a lo largo de la historia el sionismo. Así que en este vídeo quiero demostrar cómo la historia se alza en contra del sionismo. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Antes de que aparecieran las redes sociales, los sionistas, tanto dentro como fuera de Israel, usaban su poder e influencia para que los medios de comunicación difundieran su versión de la historia judía y, para de esta manera, moldear la opinión pública y generar una opinión favorable hacia el sionismo y, como no, hacia Israel. Pero con la aparición de las redes sociales, los sionistas también tuvieron que adaptarse, y cada vez son más los usuarios sionistas que desinforman, mienten y falsean no solo acerca de lo que está pasando en Palestina, sino también acerca de la historia de los judíos. Y he recogido dos tweets que reflejan muy bien las enormes falsedades que difunden los sionistas en las redes sociales y además que justifica el supuesto derecho que tienen los judíos para colonizar Palestina y crear en Palestina un Estado judío y para los judíos de todo el mundo. Así que bueno, aquí os pongo en pantalla los dos tweets. Vamos con el primero. Dice así: las 12 tribus de Israel, 1700 años de que Mahoma inventara el Islam. No hay rastro de árabes ni nada llamado Palestina. Bueno, ya veis cuál es el nivel de este tipo de usuarios sionistas, ¿de acuerdo? Vamos con el segundo tuit. La solución al conflicto es: Gaza y Cisjordania, Judea y Samaria, regresen a donde pertenecen, a Israel. Los árabes gazatíes, sirios jordanos, autodenominados erróneamente como palestinos, que se vayan a Jordania. La tierra de Israel es del pueblo judío. Lo grave de todo esto es que no son usuarios que tienen 10 seguidores o 20 seguidores o 100 seguidores, no, es que tienen miles de seguidores y el alcance que tienen estos tweets es enorme. Además, son conscientes que tienen el amparo de toda la prensa occidental y además también tienen el amparo de los algoritmos que facilitan la difusión de la falsedad, de la mentira, porque todo esto se viraliza muy rápido y la verdad no se viraliza tanto. Entonces vemos a dónde llega el fanatismo de los sionistas y creo que estos dos tweets reflejan muy bien la postura sionista acerca de la historia judía y desde aquí se parte para justificar el derecho que tienen los judíos para colonizar Palestina. Pero claro, para esto hay que indagar en la historia judía. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, que muchos sionistas de hoy en día, aunque no sean judíos, pero muchos que defienden el Estado sionista de Israel, son sionistas porque
demonizan, por ejemplo, a los palestinos, o porque se tragan completamente lo que dicen los medios de comunicación u otros influencers. Pero no se ponen a estudiar de verdad la historia del judaísmo o la historia judía. Y por eso mismo he comentado en muchas ocasiones y se me criticó que los que somos antisionistas, en verdad somos antisionistas porque hemos estudiado la historia y porque hemos visto enormes incongruencias e incluso contradicciones en el relato sionista y en el análisis sionista de la historia de los judíos. Bien, así que bueno, si no conocéis la historia de los judíos, yo os lo voy a resumir muy, pero lo juro, muy brevemente. Bien, son 9 puntos. Vamos paso a paso. 1. Según la Biblia, a Abraham, el primer patriarca judío, originario de Ur, Mesopotamia, Dios le prometió hacer de él una gran nación y le prometió darle la tierra de Canaán, es decir, Palestina, para los sionistas, Eretz Israel. Los hebreos llegan a Canaán y se asientan allí, que es la tierra que supuestamente les había prometido Dios. Después, en los tiempos de José, los judíos emigran a Egipto debido a la hambruna que asoló la región de Canaán, y porque allí, en Egipto, se encontraba José, que se ganó la confianza del faraón al interpretar los sueños de este. Bien, más tarde, los judíos fueron esclavizados en Egipto y aparece Moisés, que emprendió el éxodo de Egipto a la tierra de Canaán, aunque tengo que decir que Moisés nunca llegó a Canaán. Luego indagaré un poco más en esto. Allí establecen una monarquía con reyes como Saúl, David y Salomón y construyen el primer templo. El reino se divide en dos: Israel al norte y Judea al sur. Ambos reinos más tarde fueron invadidos y conquistados por Babilonia, por los babilónicos, y se procedió al primer exilio. Bien, aquí se dio la destrucción del primer templo. Después, con el decreto y el edicto de Ciro, algunos judíos regresan a Canaán, aunque no todos, y buena prueba de que no todos los judíos regresaron a Canaán fue o es el Talmud de Babilonia. Pero bueno, algunos judíos sí que regresaron y construyeron el segundo templo. Pero ahora tenían un nuevo enemigo, que era el imperio seleucida, de influencia helénica. Y a lo largo de los años, con el paso de los años, los macabeos lucharon para recuperar el control de la región y posteriormente crearon el reino asmoneo. Luego irrumpen en la historia los romanos, que destruyen el segundo templo y comienza el dominio romano en la región. Pero, lejos de aceptar el dominio romano, pues se dan varias guerras o revueltas contra Roma, revueltas judías contra Roma, que acaba con la supuesta expulsión de los judíos en el año 135 después de Cristo y el comienzo del exilio milenario del supuesto pueblo judío. Esto sería un resumen muy rápido de la historia judía, y esto lógicamente lo podéis encontrar, por ejemplo, en la Biblia, pero es en parte lo que tiene asimilado el sionismo. Bien, así que lógicamente los sionistas, para justificar la existencia de un pueblo judío, conectan a Abraham, el primer patriarca judío, con los judíos actuales. Y de esta manera intenta demostrar una continuación étnica del pueblo judío. Para de esta manera que la gente sepa que los judíos que hoy están colonizando Palestina son aquellos judíos que llegaron en su momento a Canaán y que después fueron forzados al exilio, primero por Babilonia y después por Roma. Y, lógicamente, si se demostrara que existe ese etnos judío, ese pueblo judío, pues ellos defenderían que tienen derecho de propiedad sobre la antigua tierra de Canaán, Eretz Israel, ¿no? Pero hay muchas incongruencias en la versión sionista. Ya os he resumido la historia judía, que lo repito, lo podéis encontrar en la Biblia. Pero para entender bien la posición sionista se deben entender varias cuestiones. Los primeros sionistas, en particular, y el sionismo en general, no tiene por qué ser religioso.
Y, sobre todo, los primeros autores sionistas, Theodor Herz o Moses Hess, eran seculares, no creyentes. Entonces, uno puede preguntarse, ¿por qué defendían el derecho de los judíos a crear un Estado judío en Palestina? Esto puede parecer una contradicción, pero si indagamos un poquito más en los argumentos históricos que dieron los sionistas, entenderemos cómo intentan minimizar esta contradicción. Bien, porque claro, si no son creyentes y la historia judía en gran parte se encuentra en la Biblia y se habla incluso de una promesa divina, pues tienen que tirar por otros derroteros para poder justificar la existencia del pueblo judío y su supuesto derecho de propiedad sobre la tierra de Canaán. Bien, pues entonces, bueno, vamos a indagar un poco en los argumentos que han dado los sionistas históricamente y también a fijarnos en las enormes incongruencias y contradicciones en los que han incurrido. Bien, la defensa sionista de que los judíos tienen el derecho a crear un Estado judío en Palestina, lo repito, no se basa tanto en la religión, sino en la concepción que han tenido históricamente los sionistas de que los judíos conforman un pueblo, una comunidad nacional, y que como tal tienen el derecho a tener un Estado. Pero claro, si repasamos la historia del sionismo, existe una delgada línea entre la etnicidad, el nacionalismo y la religión. Porque los primeros sionistas y posteriormente los estudiosos sionistas, es decir, historiadores sionistas, tuvieron que defender la existencia del pueblo judío. Pero claro, ¿a qué textos o documentos históricos tuvieron que agarrarse para justificar la existencia de dicho pueblo judío? A la Biblia. Tuvieron que agarrarse a la Biblia. Y es cierto que la Biblia, como os he demostrado hace un momento, narra la historia de los judíos. Habla de Abraham, habla de Moisés, habla de los reinos israelitas de David, Salomón, habla del reino de Judea y demás. Entonces, ¿qué hicieron los sionistas? Porque no eran creyentes, eran seculares. Pues como bien indica Shlomo Sant en su libro La invención del pueblo judío, lo que hicieron los sionistas fue coger la Biblia de la sección de teología y meterlo en la sección de historia. Eso es lo que hicieron. O sea, de ahí que distintos historiadores protosionistas o sionistas comenzaron a leer la Biblia sin interpretarla. Es decir, empezaron a leerla literalmente. Ahora bien, quitándole a la Biblia todos los aspectos místicos y religiosos para convertirlo en una narración histórica del pueblo judío. Para esta manera, la Biblia cumplió una doble función en la creación de una identidad judía nacional, que era, por un lado, crear un origen étnico común para todas las comunidades religiosas judías desperdigadas por todo el mundo. De esta manera, un judío de China y un judío de Marruecos tenían un mismo origen común, gracias a la Biblia. Y también la Biblia servía, por otro lado, para reafirmarse los judíos de que tenían derecho de propiedad sobre la antigua tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque Dios les prometió la tierra y porque ellos supuestamente habitaron ahí. Y si son descendientes de aquellos judíos, si ese pueblo judío se ha mantenido étnicamente homogéneo durante los siglos, pues tendrían supuestamente derecho a habitar esa tierra. Pero hay enormes paradojas en estos análisis, porque, lo he dicho antes, el sionismo no es una corriente religiosa, pero justifica con la Biblia su derecho a un Estado judío en Palestina, porque en los tiempos bíblicos vivieron allí y sobre todo acaban abrazando la idea de que Dios les prometió la tierra, de que son el pueblo elegido, y acaban abrazando esta idea a pesar de que no son creyentes. O sea, hay israelíes que son ateos, que no creen en Dios, pero creen en la idea de que Dios les prometió la tierra. O sea, esto es una enorme contradicción. Y tampoco es tan difícil de entender porque en realidad el sionismo
proporcionó una identidad nacional que es indisociable de la religión. Y lo mismo pasa con su Estado, en el que no hay una verdadera separación entre la religión judía y el Estado judío. Pero de ahí que se ve enormes paradojas como que muchos no creen en Dios, pero creen que son el pueblo elegido por Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede no creer en Dios y a la vez decir que eres parte del pueblo elegido por Dios? Bueno, pues este tipo de incongruencias son en las que incurren los sionistas. Y no solamente ahora, sino que a lo largo de toda la historia del sionismo. Y el análisis sionista de la historia judía no termina aquí, porque una pieza fundamental del sionismo es que los actuales judíos, concretamente los colonos judíos que están colonizando Palestina, son descendientes de aquellos judíos que fueron expulsados en su momento por los romanos. Tened en cuenta, como he dicho, que los historiadores sionistas huían de ese misticismo religioso y de las tesis religiosas, y para eso convirtieron la Biblia en un libro de historia, en una narración histórica del pueblo judío. Y teniendo ese pseudolibro de historia, podían entender el desarrollo del pueblo judío. Pero claro, para avanzar en la justificación de que Canaán, la tierra prometida, Eretz Israel, les pertenece, no vale únicamente con decir que Dios les prometió la tierra. Ellos mismos saben de que eso es muy infantil, sino que deben demostrar que ellos son los descendientes de aquellos que habitaron esas tierras. Y tienen que crear un hilo que conecte a esos judeos o israelitas con los judíos e israelíes de hoy. Y los historiadores sionistas pues se pusieron manos a la obra con eso. Y para justificar esa continuación, ese hilo que conecta a los israelitas y judeos con los israelíes y judíos de hoy, partieron de la Biblia y asimilaron palabra por palabra la mayoría de pasajes de la Biblia que hablan del proceso de los judíos, pero intentando extraer esos misticismos religiosos, ¿no? De esta manera, pues creyeron realmente y creen que se dio el éxodo, que existieron los legendarios reinos de Israel y de Judea, que después hubo una conquista por parte de Babilonia, que se destruyó el primer templo, que hubo un primer exilio, que se construyó un segundo templo, que se destruyó ese segundo templo y que los romanos los expulsaron, dando pie a la diáspora judía. Y todo esto, es decir, asimilar o dar por buenas o por verdades de la historia judía estos hechos que narra la Biblia, pues fue combinado con la política aislacionista judía que fue impuesto por Esdras o Ezra, que fue usado como argumento para decir que el pueblo judío se ha mantenido étnicamente homogéneo a lo largo de la historia, porque lo que hizo Esdras o Ezra fue aislar a los judíos de los no judíos, prohibir los matrimonios mixtos. De esta manera los sionistas argumentan que el pueblo judío se mantuvo étnicamente homogéneo. Y de esta manera intenta justificar de que los antiguos ciudadanos del reino de Israel, es decir, los israelitas, y los antiguos ciudadanos de Judea, es decir, del reino, los judeos, del reino de Judea, hay un hilo conductor hasta los israelíes y judíos de hoy. Entonces, entendiendo que los sionistas defienden su derecho a crear un Estado judío en Palestina, agarrándose una promesa divina, aunque no sean creyentes, defendiendo la existencia de un pueblo judío como comunidad nacional o etnos, porque la Biblia habla sobre ellos, y poniendo la política aislacionista judía en el primer plano para justificar que hay una continuación histórica de esos israelitas y judeos, pues intenta justificar la existencia de ese pueblo judío, por extensión, su derecho a colonizar Palestina. Entonces, lo que hay que hacer es contraponer la historia con el relato sionista. Los sionistas en verdad tienen un grave problema para justificar su derecho a crear un Estado judío en Palestina. Y esto lo digo por varias razones. Porque una
supuesta promesa divina no es ninguna justificación para una colonización y mucho menos es ningún soporte legal que da derechos de propiedad a una persona sobre una tierra. Una promesa divina no vale para decir esta tierra es mía. Y menos aún si uno no es creyente, porque eso ya es rizar el rizo. Y también tiene un serio problema porque los judíos no son un etnos, no son un pueblo, no son una comunidad nacional, son una comunidad religiosa, como lo voy a demostrar más adelante. La Biblia tampoco es un libro de historia, es un libro de teología, es un libro muy importante de las principales religiones abrahámicas, pero no es un libro de historia. Y los millones de judíos que han existido a lo largo de la historia no se debe al aislacionismo de Esdras o Ezra, como defienden muchos sionistas. No, no se debe a ese aislacionismo. Al contrario, se debe al proselitismo y a la conversión de muchos pueblos al judaísmo. Porque muchos pueblos del Mediterráneo acabaron abrazando el judaísmo como su religión monoteísta. ¿Bien? Pero vamos paso a paso. Primero vamos con la supuesta promesa divina. Como ya he dicho varias veces a lo largo de este vídeo, los historiadores proto-sionistas y los principales ideólogos sionistas no eran creyentes. Pero incluso el propio Ben Gurión, que se consideraba sionista laborista o incluso algunos le llaman socialista, él también cayó en ese influjo místico de la religión para justificar que su pueblo era el pueblo elegido por Dios para habitar en Canaán. Si repasamos las escrituras religiosas, veremos que Dios promete Canaán a Abraham, pero también a sus descendientes. Y aquí el sionismo hace trampa, porque dicen ser los descendientes de Abraham. Y es verdad, son supuestamente a través de Isaac y su hijo Jacob, después renombrado como Israel, son descendientes, pero Ismael también es descendiente de Abraham y supuestamente de Ismael descienden los árabes. De modo que cuando Dios promete la tierra a Abraham y a sus descendientes, también está prometiendo la tierra a los ismaelitas, a aquellos que descienden, a los árabes. Al final me voy a liar. Esto es muy importante entenderlo, porque los sionistas lo que hacen es monopolizarlo e insisten en decir que Dios prometió la tierra a Abraham y a la semilla de Sara, es decir, a los que vienen a través de Isaac y Jacob. De esta manera, quitando de esa ecuación a los descendientes de Ismael, es decir, a los árabes. Monopolizan incluso esa promesa divina, es decir, que no solamente cogen la Biblia como un libro de historia, sino que además lo tergiversan y lo instrumentalizan a su favor. Bien, pero si seguimos con la supuesta promesa divina y lo que dice la Biblia, veremos que los sionistas omiten las condiciones que le puso Dios para habitar esa tierra. Porque no les entrega esa tierra sin condiciones, sino que hay unas condiciones que debe cumplir. Pues, por ejemplo, mostrar fidelidad al culto de Dios, la ayuda mutua en el pueblo o la observancia de la justicia. Y claro, tal y como se narra en el Éxodo, a las primeras de cambio, cuando Moisés se ausentó y se subió al monte Sinaí por 40 días y 40 noches, poco tardaron los judíos en empezar a venerar a un becerro de oro, que fue entonces cuando Moisés bajó y rompió las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, vemos que se han incumplido las condiciones divinas para habitar esa región. Entonces vemos que incluso cogiendo la Biblia, no hay por dónde justificar ese supuesto derecho de propiedad de los judíos sobre la tierra palestina, o como le llaman ellos, sobre Eretz Israel. Y esto dando por bueno lo que dice la Biblia, porque yo no doy por bueno. Lo repito,
La Biblia es un texto, bueno, es una recopilación de textos teológico, pero no es ningún libro de historia. Bien. Y además hay que insistir en el hecho de que la Biblia no se escribe en el momento en el que se narran los hechos dentro de esa recopilación de textos teológicos. No, para nada. La Biblia fue escrita posteriormente. Y cada vez son más los historiadores que defienden que la Biblia, además, recogió fábulas, leyendas y mitos de otras religiones. Y esto se puede ver, por ejemplo, en la cuestión del diluvio universal. Porque existe en el poema Acadio, que se llama el poema o la epopeya de Gilgamesh, también se habla del diluvio. Por eso mismo, muchos defienden que la Biblia recoge este tipo de fábulas, mitos y leyendas de otro tipo de religiones. Y la cuestión del diluvio es una cuestión muy, muy palpable, ¿no? Entonces, bueno, vemos que incluso el tema de la cuestión divina se tambalea. ¿Bien? Luego está la cuestión del pueblo judío. Este tema es muy interesante porque va a la raíz del problema. ¿Forman los judíos un pueblo, una comunidad nacional, o son una comunidad religiosa? Los sionistas siempre han defendido que los judíos forman un pueblo, que los judíos son una comunidad nacional. Por ende, tienen derecho a constituir un Estado como cualquier comunidad nacional, como cualquier nación. Pero claro, esta idea no ha sido siempre la dominante dentro de las comunidades judías. Es más, hasta el siglo XX, e incluso me atrevería a decir hasta después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de organizaciones judías no eran sionistas y se entendían ellas mismas como comunidades religiosas. Después el Holocausto cambió la percepción de muchas comunidades judías y muchas se volvieron sionistas. Pero hasta entonces, muchas se autopercibían y se consideraban como comunidades religiosas, no como un pueblo nacional, no como una comunidad nacional, no como un etnos. Entonces, vamos a partir del hecho que existió el reino de Israel y el reino de Judea, y que los habitantes de esos reinos eran seguidores de Yahvé, es decir, israelitas y judeos. Pero los que vivieron allí, esos israelitas, esos judíos, ¿fueron los primeros en habitar Canaán? No. Supuestamente la Biblia nos dice que Dios le promete la tierra a Abraham y a sus descendientes. Pero esa tierra ya estaba habitada. ¿Por quiénes? Por los cananitas. Y los historiadores afirman que los cananitas vienen del norte de la península arábica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Abraham y sus descendientes, es decir, los hebreos, acabaron tomando la tierra de Canaán y quitando de en medio a los cananitas, que eran los primeros habitantes de esa región. Yendo más adelante en la historia, los sionistas defienden que ese pueblo fue sometido y expulsado primero por los babilónicos tras la destrucción del primer templo, luego quedando bajo influencia helena y posteriormente siendo exiliados por los romanos. A partir de ahí, el pueblo se desperdigó por todos los rincones del planeta y hasta finales del siglo XIX, pues no tomaron conciencia nacional. Entonces el sionismo contribuyó a ese despertar nacional del pueblo judío y que debían regresar a Sion. Entonces, bueno, hay que dejar claro que los habitantes de esos reinos, es decir, los israelitas y los judeos, existieron. Eso no lo ponen en duda los historiadores. Pero lo que sí se pone en duda es la continuación histórica de ese pueblo. Y aún más, la conexión de los judíos de hoy y más aún de los israelíes de hoy con los israelitas y con los judeos. Pero para dar por buena esa supuesta continuidad histórica que defienden los sionistas, se deben aceptar las tesis bíblicas. El Éxodo, la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, se tienen que dar por buenas todas esas tesis bíblicas. Es decir, tratar la Biblia como un libro de historia. Entonces, lo que hay que dejar muy claro es que, por ejemplo, con la cuestión del Éxodo, que fue liderado por Moisés para llevar a las 12 tribus
judías a Canaán, que, como he dicho antes, Moisés no llegó, sino que después fue liderado por Josué, pues todo ese éxodo, ni los documentos históricos, ni la arqueología defienden que hubo tal éxodo. Si se rebelaron contra Egipto, y Egipto era una potencia en aquellos momentos en esa región, ¿por qué no hay menciones a dicho éxodo en distintos documentos históricos egipcios? Si vagaron durante décadas por el desierto para llegar a Canaán, ¿por qué no hay restos o hallazgos arqueológicos que prueben tal éxodo? No los hay. Entonces, de ahí que historiadores serios, incluso estudiosos de la Biblia o sionistas, consideren que la creación del reino de Israel o el reino de Judea fue producto del trabajo propio de los cananitas que acabaron erigiendo sus propios estados, sus propios reinos, y que no fue tanto la labor de esas tribus judías que marcharon de Egipto liderados por Moisés y realizaron ese éxodo para luego crear ese reino en la tierra prometida. No, no es así. Otra cuestión importante es acerca de los reinos de David y de Salomón, porque según la historia judía y más concretamente según los sionistas, esta fue una edad dorada para los judíos, los grandes reinos de David y de Salomón. Pero nuevamente la historiografía y la arqueología no han podido demostrar la existencia de grandes reinos en la antigua tierra de Canaán. Yo lo digo, ¿dónde están las murallas de Jericó? No hay pruebas de la existencia de dichas murallas de Jericó. Es verdad que, por ejemplo, en documentos egipcios como la de El Amarna o la estela de Mertab, pues sí se menciona a Israel y a Judea, pero como pequeñas entidades políticas, no como grandes reinos que describe la Biblia y que defienden a capa y espada los sionistas. Además, lo que sí se ha encontrado son evidencias de politeísmo, porque en esos reinos, sobre todo en el reino norteño de Israel, sí se han encontrado evidencias de que aparte de venerar a Yahvé, veneraban a Baal, Shmesh y a Asera. Y esto los sionistas lo callan por alguna casualidad. Entonces, no hubo un reino unificado judío en Canaán como lo describen los sionistas. Pero un hecho clave en la supuesta continuidad histórica del pueblo judío es el exilio, que es pilar de la tesis sionista, que con la destrucción del segundo templo, pues los judíos fueron exiliados y desperdigados por medio mundo. Nuevamente, en ningún documento histórico romano se habla de una deportación a gran escala de judeos después de la destrucción del segundo templo. Es que no hay pruebas arqueológicas, ni siquiera no hay pruebas arqueológicas de esa deportación de pueblos judíos enteros en la época romana. No las hay. No las hay. Y esto es admitido incluso por historiadores sionistas. Y, además, dos pruebas históricas muy claras que demuestran que los judeos no fueron exiliados, no fueron expulsados de la tierra por parte de los romanos, fue primero la rebelión de Bar Kokhba de 132 después de Cristo y que en el año 200 después de Cristo se finalizaron las 6 partes de la Mishnah, que es la gran colección escrita de tradiciones orales judías, también conocida como la Torah oral. Si fueron exiliados, ¿por qué se dio una rebelión unas décadas más tarde en esa misma región? Si estaban exiliados, no había judíos. No había judeos, mejor dicho, en la región. O, si fueron exiliados, ¿por qué se pudo redactar la Mishnah? Es que no tiene ningún sentido. No tiene ni pies ni cabeza. Las tesis fundamentales históricas que defiende el sionismo para justificar la existencia de ese exilio y que de esa manera el pueblo salió de allí y se desperdigó por todo el mundo. No hay sustento histórico. Y la verdad es que el sionismo lo que en verdad abrazó fue la idea del exilio de la tradición cristiana. Es decir,
la tradición cristiana defendió que los judíos habían sido expulsados de su tierra ya que no vieron a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios y que sufrieron ese castigo divino. Pues los sionistas hicieron suya esa idea. ¿Por qué? Porque les favorecía el relato de que habían sido expulsados de esa tierra y que se habían desperdigado por medio mundo. Y como les favorecía, lo asimilaron, lo que demuestra que no tiene ningún pudor en coger de aquí y de allá ciertos mitos, leyendas o tradiciones para crear un corpus teórico que les favorezca en su misión colonialista. Y una prueba bastante importante que demuestra que históricamente los judíos no han querido regresar a Sion es que, por ejemplo, en la Edad Media, cuando fueron expulsados de un país, bueno, de un reino u otro reino europeo, no regresaron a su tierra prometida, sino que fueron a otros países. O también hay que mencionar las prohibiciones talmúdicas que prohíben regresar a los judíos a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque únicamente el pueblo judío regresará a Sion cuando baje el Mesías, ya sea de la semilla de David. Todo lo que sea acelerar ese proceso por mera voluntad humana está considerado como herejía para el judaísmo. Por eso mismo hay muchos judíos que dicen que no se puede ser judío y sionista. O se es judío o se es sionista, porque el sionismo es una perversión, es un nacionalismo judío y el judaísmo es una religión. Esto es muy, muy importante. Y además hay historiadores, incluso muchos sionistas, defienden que el verdadero regreso a Sion se produjo cuando regresaron de Babilonia, con el decreto y el edicto de Ciro. Es más, hasta muy recientemente, prestigiosos historiadores sionistas como Ben Zion Dinur o Yitzhak Baer tampoco asociaban el exilio a la destrucción del Segundo Templo. Y ellos hacían hincapié en la llegada del Islam como un punto y aparte en la historia judía. ¿Por qué? Porque la llegada del Islam sí supuso un verdadero cambio en la religión de la región. Bien. Ahora bien, lo más importante de todo es demostrar que los judíos no constituyen un pueblo o una comunidad nacional, sino una comunidad religiosa. Y para ello hay que prestar atención, como os he dicho antes, al proselitismo y a la conversión al judaísmo de muchísimos pueblos del Mediterráneo. Los sionistas se curan en salud diciendo que el Talmud prohíbe el proselitismo y prohíbe convertir a la gente al judaísmo, pero omiten los mismos extractos del Talmud en el que se habla bien del proselitismo. O, es más, callan contra la política de judaización del reino asmoneo, que era monoteísta y judío. Y con la existencia de este reino, aparte de llevar a cabo ese proceso de judaización de otras tribus que estaban alrededor, el proselitismo tuvo un auge. De ahí que en muchas regiones del Mediterráneo hubiera pueblos enteros que se convirtieron al judaísmo, porque era una religión popular en ese momento. Y, de esta manera, bereberes, algunos griegos, los yemeníes, creando incluso el reino imarita o incluso la propia Roma, proliferaron comunidades judías, pero no en el sentido nacional, porque nacionalmente eran bereberes, griegos, yemeníes o romanos, pero religiosamente eran judíos. Bien, entonces el proselitismo y la conversión de pueblos enteros al judaísmo demuestra que su expansión en el mundo no se debió al aumento demográfico de judeos fuera de Judea, sino a la conversión de pueblos enteros que abrazaron el judaísmo como su religión. Y esto desdibuja completamente la tesis de que los judíos son un pueblo que fueron desarraigados de su tierra y desperdigados por medio mundo. ¡No! La mayoría de los judíos son descendientes de aquellos pueblos que en su momento abrazaron el judaísmo, o de familias concretas que en un momento de la historia abrazaron el judaísmo, pero no son los descendientes de aquellos judeos o israelitas. Eso hay que dejarlo muy, muy claro. Y, por ejemplo, en el caso de los askenazíes existe la tesis házara. Entre el siglo VII y el siglo IX existió el imperio házaro entre Kiev y el Cáucaso. Y este imperio, este reino, mejor dicho, abrazó la religión judía.
pero tampoco eran descendientes de los judeos ni eran semitas. Simplemente abrazaron el judaísmo como una religión monoteísta. Y además fue como una especie de defensa, ¿cómo decirlo?, de un espíritu nacional. O sea, abrazaron el judaísmo para mantener su identidad nacional y para no ser absorbido por otras potencias que competían con ellos. Bien, y cuando cayó Hazaria, los habitantes, los házaros, que eran judíos, de religión judía, se desperdigaron por Europa del Este, lo que explica, por ejemplo, la existencia de una comunidad importante de judíos, askenazíes, en Europa del Este. En el caso de los sefardíes, también se valora la hipótesis de la conversión de pueblos cartagineses y bereberes al judaísmo, y estos llegaron a España y se asentaron allí, y además cogieron mucha fuerza con la llegada de los musulmanes a España. Entonces, si la gran mayoría de judíos son descendientes de pueblos que en un momento de la historia abrazaron el judaísmo como religión, ¿cómo se puede defender una continuación histórica de aquellos israelitas y judeos hasta los israelíes y judíos de hoy? No se puede, no existe tal vinculación, no existe esa continuación histórica. Es una verdadera falsedad. Entonces, alguno puede decirme, bueno, si ayer dices que existió el pueblo judeo de Judea o los israelitas del reino de Israel, algunos descendientes pueden existir. Sí, claro que sí. Y esto incluso lo valoraron distintos sionistas. O sea, historiadores sionistas como Abraham Pollack o Israel Belkind teorizaron acerca de que en verdad los palestinos son los descendientes de aquellos judíos, de aquellos israelitas, incluso de los cananitas, que después, con el devenir de la historia, acabaron abrazando el Islam. O sea, los palestinos no son simplemente árabes que vinieron de la península arábica, que vinieron de Jordania o que vinieron de otros países y que se asentaron en Palestina, no. En realidad, como muchos historiadores sionistas sostuvieron en los años 30, e incluso hoy sostienen varios de ellos, que los palestinos son realmente los descendientes de aquellos judeos e israelitas que acabaron abrazando el Islam como su religión. Y esto concuerda con la historia. ¿Por qué? Porque si no hubo un exilio y hubo conversiones en otros pueblos al judaísmo, en la tierra de Canaán se quedaron los antiguos judíos de Judea que acabaron abrazando el Islam. Y, por ejemplo, o sea, aparte de historiadores sionistas, incluso líderes sionistas defendieron esta tesis, como Ber Borochov, Ben Gurión o Yitzhak Ben Zi. Estos pensaron que los felá, es decir, los campesinos de Palestina, eran los descendientes de aquellos judíos, que eran judíos islamizados. Y si no me creéis, os voy a leer algunos testimonios, citas, mejor dicho, que demuestran que pensaban así. Por ejemplo, Ber Borochov. Racialmente, la población local de Palestina está más estrechamente relacionada con los judíos que cualquier otro pueblo, incluso de los semitas. Es muy probable que los felayim de Palestina sean descendientes directos de la población rural judía caanita con una ligera mezcla de sangre árabe. Se sabe que los árabes, siendo conquistadores orgullosos, se mezclaban muy poco con las poblaciones de los países que conquistaban. Todos los turistas y viajeros confirman que, excepto por la lengua árabe, es imposible distinguir entre porteador sefardita y un trabajador o campesino árabe. Por ello, la diferencia racial entre los judíos de la diáspora y los felayín palestinos no es mayor que la de los judíos askenazíes y sefardíes. Y por su parte, Ben Gurión llevó a cabo un estudio de la población local para ver si los palestinos eran descendientes de los judíos de Judea. Y, en su estudio titulado La tierra de Israel, en el pasado y en el presente, dijo lo siguiente: sostener que después de la conquista de Jerusalén por Tito y del fracaso de la rebelión de Bar Kokhba, los judíos dejaron de cultivar la tierra de Eretz Israel, es demostrar una completa ignorancia sobre la historia y la literatura contemporánea de Israel. Al agricultor judío, como cualquier otro agricultor, no se le arrancaba tan fácilmente de un suelo que había regado con su sudor y con el sudor de sus antepasados. A pesar de la represión y del sufrimiento, la población rural
permaneció sin cambios. Existe una gran probabilidad de que los palestinos sean los verdaderos descendientes de los antiguos habitantes de Canaán, pero que acabaron abrazando o el cristianismo o el islam. Tampoco voy a caer en el mismo exclusivismo étnico que caen los sionistas, porque con el paso de los siglos, sobre todo con la llegada de los árabes y los musulmanes, incluso los cruzados, hubo mestizaje. Claro que hubo un mestizaje, pero lo que queda claro es que los palestinos tienen mayor arraigo y conexión con la tierra de Canaán que los colonos europeos que llegaron entre el siglo XIX y el siglo XX a Palestina para colonizarla. La hipótesis de que los palestinos están más cerca de aquellos antiguos habitantes de Canaán y de los antiguos reinos bíblicos de Israel y de Judea no es ningún disparate y concuerda con la historia, porque los habitantes de esas tierras no fueron expulsados de allí como lo demuestra la historia y la arqueología, y fuera de esa tierra, fuera de Canaán, fuera de Palestina, o como le llaman los israelíes, fuera de Eretz Israel, el judaísmo se propagó entre distintos pueblos, dando pie a una comunidad religiosa muy importante, pero no una comunidad nacional. ¿Y sabéis qué es lo más grave de todo? Que demostrando todo esto, y sabiendo que existe una gran probabilidad de que los palestinos sean los antiguos descendientes de los habitantes de Canaán, lo que está pasando hoy es que unos colonos europeos están cometiendo un acto de colonialismo de ocupación y hoy en día un genocidio contra los verdaderos habitantes semitas de Palestina. Eso es realmente lo que está ocurriendo. Y se da la paradoja que, si bien en el siglo XIX, por ejemplo, estaba considerado antisemita decir que los judíos constituían una nación foránea, hoy lo antisemita sería contrariar eso, porque los propios sionistas consideran a los judíos como una nación foránea que no se puede integrar en el resto de las naciones del mundo, porque son una comunidad nacional que tienen derecho a un Estado y que un judío nunca podrá ser 100% judío, como bien decía Ben Gurión, hasta que viva en Israel. Es decir, el sionismo es está dialécticamente entrelazado con el antisemitismo. Y los nazis hoy se quedarían perplejos al ver que los sionistas incluso han demostrado, partiendo de la genética y de la biología, demostrar que los judíos son distintos al resto de los ciudadanos del mundo. Y en esa misma misión también estuvieron metidos los nazis para demostrar, con sus propios intereses, pero para demostrar que los judíos son diferentes al resto de habitantes de Alemania. Y paradójicamente, hoy los sionistas se han metido de lleno en ese tipo de estudios genéticos que, además, no les ha dado muy buenos resultados. Así que la historia se revela contra el sionismo. El sionismo es un nacionalismo étnico religioso y, además, con un sustento histórico nulo que hay que condenar y combatir. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenéis entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!